Hola a todos, maravilloso día. En esta ocasión vamos a hablar un poco de emociones. Las emociones son esta energía que generamos como respuesta ante una circunstancia o ante una situación. Viene de un origen de creencias o paradigmas. Desarrollamos estas respuestas, que son las emociones. Cuando somos pequeñitos tenemos emociones muy básicas y conforme vamos creciendo se van haciendo un poco más complejas. Las emociones básicas, de acuerdo a los autores, cambian entre 6 a 8. Las emociones un poco más complejas son las secundarias. Se han descubierto hasta 800 emociones. Así que si podemos ampliar un poco nuestro vocabulario de emociones, sería perfecto. Las emociones son funcionales. No hay emociones malas, no hay emociones monstruosas. Aunque el enojo nos dejamos llevar por él, se vuelve un tormento, la tristeza, el temor y todas estas investigaciones que se han hecho con base a padecimientos emocionales. Incluso hasta podemos decir, me dio gripa, tengo estrés, pero es emocional. Y si es emocional, ¿cómo es que no lo podemos gestionar? ¿Cómo es que si nosotros sabemos sentir tristeza, sentir alegría, cómo es que las emociones nos generan tantos trastornos? Y es porque a veces no las identificamos. Porque las emociones, como ya dije, funcionan. Tienen una funcionalidad para nosotros. Nosotros vivimos todavía, la mayoría, en fase de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra biología está adaptada para no morirnos. Las emociones también. Y estas emociones básicas lo que quieren es que no vayamos a perecer. Pero cuando estas se sostienen, cuando estas emociones se manifiestan más allá de su función, más allá de lo que para lo que están diseñadas, entonces es cuando tenemos problemas. Entonces es cuando ya dejan de ser buenas para nosotros y nosotros, al sostenerlas, no la emoción es mala, sino el sostener esta emoción sin la funcionalidad es lo que nos trae consecuencias no tan agradables. ¿Cómo qué? Sostengo el enojo para generar límites. Pero si yo sostengo el enojo por mucho tiempo sin darme cuenta de dónde proviene y qué tipo de límites tengo que generar para estar tranquilo y solamente me enojo y me enojo y me enojo, seguramente voy a producir cortisol, adrenalina, y esos son los químicos que nos hacen daño. No la emoción, sino el sostenerla. Si nosotros mantenemos emociones sostenidas, se vuelven ánimos, estados o rasgos de la personalidad. Y depende de esto la vida que vivimos. Así que si podemos identificar nuestras emociones, las básicas, las secundarias, ampliar un poco ese vocabulario de emociones que tenemos. Tenemos emociones básicas como la alegría, la tristeza, y díganme si no, si sostuviéramos la alegría todo el tiempo, con cara de felicidad, a todo, lo que da, conocemos gente así, y podemos volvernos neuróticos de la felicidad, entre comillas, de esta alegría que ya se vuelve euforia, que ya no tiene control, y que termina en un estado crítico. Igual la tristeza, si nos mantenemos con una tristeza que generalmente es ante una pérdida y no cumple su función de desahogo y de volver a equilibrarnos, entonces podríamos caer en una depresión. Igual vamos a sostener químicos que no son tan benéficos. Las emociones son respuestas a necesidades humanas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos cosas para esta fase de supervivencia para sobrevivir. Pero hay más necesidades de entretenimiento, necesidades de atención, necesidades de protección. Y atendiendo a esto es como surgen las emociones. Si nosotros identificamos esas emociones, de dónde provienen, podremos gestionarlas. Inclusive los autores de la psicología moderna nos dicen que la emoción a veces no quiere ser resuelta, no busca ser resuelta, solo quiere ser vista. Quiere que voltees y la atiendas. ¿Qué quiere decir? Fantástico, porque no hace falta que el otro cambie para que yo me calme. Es suficiente con que yo identifique mi emoción, aprenda a ver cómo se mueve dentro de mí, en qué parte de mi cuerpo tal vez está manifestando,
para que eso se calme. Si además yo le pido a otros que están transgrediendo a lo mejor esta necesidad de orden, dejando todo tirado, y amablemente les solicito que contribuyan conmigo a generar un poco de orden, pero ojo, es bien importante que antes que nada yo sepa qué es lo que me está sucediendo, de dónde proviene, y lo haga una y otra y otra y otra y otra vez, mucho tiempo antes de poder solicitar algo a alguien, antes de poder comunicarme, aunque sea con amabilidad, con otra persona para que satisfaga o contribuya a esta necesidad que yo estoy teniendo. Hay que ampliar nuestro vocabulario. Hay muchas emociones, no tenemos como muy familiarizadas estas emociones, y habrá que tocarlas, y habrá que volverlas a ver, y habrá que identificarlas, y habrá que ver en nuestro cuerpo cómo se manifiestan, para que entonces yo ya me haga experta en saber lo que siento. Y cuando hacemos esto, nos sentimos más inteligentes. Y de ahí proviene la inteligencia emocional, de identificar y aprender a autogestionar, a autorregular estas emociones. No significa reprimirlas, no significa contenerlas, significa aprender a canalizarlas adecuadamente para que principalmente no nos genere un daño a nosotros mismos. Tenemos estas emociones que nos generan estados de beneficio, estados de bienestar, y hay otras emociones sostenidas que nos pueden generar un estado de malestar, que nos pueden mantener en momentos que no son agradables, y que si los sostenemos podemos generar de verdad enfermedades. Esto de que las enfermedades provienen de los pensamientos, de estados anímicos, es muy real. Pero ¿de dónde provienen estos estados anímicos? De estas emociones, de estos pensamientos que no hemos sabido identificar. Las emociones tienen una función. Hay que aprender a desarrollar este vocabulario, ¿no? Saber si la compasión, si la esperanza, si la ilusión, si la alegría, si la comprensión, si la bondad. Y también, si nosotros estamos del otro lado, saber qué es lo que estoy sintiendo. Enojo, tristeza, ira, frustración, celos, ¿no? Envidia. Todas estas emociones que nos pueden mantener en un estado o en otro. Los estados emocionales tampoco son dañinos, tampoco son malos. El sostenerlos sin una función, eso es lo que puede generar un malestar, eso es lo que puede generar una enfermedad. Es bien natural, bien lógico que si yo he tenido una pérdida me sienta triste, y que pueda tener momentos de tristeza durante el día para desahogarme, incluso llegar al llanto. Si nosotros vemos a alguien llorando, inmediatamente lo queremos calmar. ¿Qué tal si nos sentamos junto a esa persona muy amablemente, con mucha compasión? Nos sentamos y nos solidarizamos con ellos. No nos ponemos a llorar, solo lo acompañamos en ese momento. Incluso hasta lo podemos abrazar y esperar unos minutos. No podemos estar horas llorando por una pérdida, aunque sea muy grande. Podría ser, y los psicólogos dicen que los procesos de duelo duran un año, los macroduelos, y tomar unos minutos, 20, 30 minutos al día para ir desahogando ese dolor. Y si pasa de este tiempo, pues tomen medidas para buscar a un especialista en el tema. Y si tenemos a alguien cerca que esté pasando por un duelo, hay que permitirle que viva ese duelo y hay que acompañarle. Y nosotros también hay que resonar con nuestros propios duelos. ¿Cuántas veces no nos pasa que vemos el dolor en otro y empezamos a sentirnos mal? Pero es porque estamos tocando nuestras propias heridas. Si lo identificamos, entonces sabemos que tal vez no vimos la tristeza de una pérdida difícil como debía ser. Y por eso es que vuelven estas heridas o vuelven estas huellas. Si nosotros tenemos identificación con las emociones que sentimos y compasión con las que siente el otro, vamos a tener mejores vinculaciones, mejores relaciones interpersonales. Regula en ti, observa en ti, y al otro puedes acompañarle de una manera mucho más afectiva. Herramientas para regular las emociones: meditación,
es conectar contigo, es estos momentos de paz. Sí o sí, hoy ya se hace necesaria, indispensable la meditación. Vocabulario emocional y bondad. Hay que explorar todas las emociones. Hay ya un diccionario emocional de emociones y necesidades humanas que podemos empezar a explorar sin ser expertos, sin darles clases a otros, solamente como explorando, como identificando en nosotros. ¿Qué será? ¿Qué es lo que siento? Ok, ya identifiqué. Inclusive en nuestro cuerpo podemos sentir la sorpresa y saber cómo el estómago como que se abre, o el temor y cómo nos cerramos, cómo tomamos estas actitudes de protección. Para eso es, el amor te abre. Así que si se mantienen amorosos dentro de ustedes, empiecen a ser muy, muy amorosos con ustedes mismos para tocar esas emociones, para ayudarse a sí mismos, a cuidar de ellas, a identificarlas, a canalizarlas, a darles esta dirección de mucha compasión y bondad y así sentirnos mejor. Muchísimas gracias por estos minutos, por su atención. Espero que les sea de utilidad y nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Si les fue útil, compártanlo y nos mantenemos en línea. Muchísimas gracias.